y bienvenidas a un nuevo programa de Con Voz y Voto. El tema de hoy, alquilar en la Argentina. En este 2023 se vuelve a poner sobre la mesa en el Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley para regular los alquileres. Vamos a estar conversando con inquilinos, especialistas y asociaciones inmobiliarias para analizar por qué, a medida que pasan los años, el tema de la vivienda sigue siendo un problema que pone en tensión tantos intereses diferentes. Acompáñenme, que así empezamos. La primera pregunta tiene que ver con si consideras que hay una crisis habitacional en la Argentina y si es así, ¿cuáles serían sus características principales? Sí, yo creo que hay una crisis habitacional que se va profundizando año tras año, pero que Argentina tiene una particularidad que hace casi imposible que la vivienda sea accesible y es la vivienda dolarizada desde la última dictadura. Eso es, te diría, como el talón de Aquiles para que la vivienda sea un lugar donde vivir. La dictadura, al haber tomado dos medidas fundamentales, que es el Estado ya no va a decidir más el precio de los alquileres, es una de las 12 medidas económicas de Martínez de Hoz, y la otra, que las constructoras no paguen impuestos, generan inmediatamente la dolarización de todas las viviendas. Y esa dolarización aún hoy, esto de ir con una valija llena de dólares a comprar una vivienda en un país en donde podés comprar $200 por mes, con suerte, es la condición para que la vivienda en Argentina sea un negocio exclusivo de un sector muy pequeño de la sociedad. Por lo tanto, que en un trabajador que recibe pesos por su salario existe la idea de comprarse una casa es nada más que una ficción. Bueno, como dicen ahora, es un sueño. ¿Qué rol crees que tiene el Estado hoy para con la vivienda, para los alquileres, y cuál sería el rol ideal que debería tener? Hoy el rol que tiene es de facilitar los negocios del mercado inmobiliario. Cuando se remata tierra pública, cuando se vende tierra pública, cuando el Estado no garantiza que, por ejemplo, se alquile bajo la ley. En todo el país ahora alquilar con hijos es muy difícil. Claro. ¿No? Si tenés hijos no te alquilan. Ahí debería haber Estado, es lo más mínimo. Ya no te digo regular el precio del alquiler. El Estado debería garantizar que una persona que tiene hijos pueda encontrar un lugar donde vivir. El derecho a la vivienda funciona tal vez como un paraguas de otros derechos, es derecho de las infancias, derecho a la educación, a la salud. Sí. ¿Cómo ves esa tensión entre derechos? ¿Qué pasa cuando no está garantizado uno y qué pasa con el resto? Ahí yo creo que está un poco la explicación de la victoria que tuvo la dictadura sobre algunos temas puntuales. Si la dictadura y el neoliberalismo no pudieron terminar con la salud pública y gratuita, hasta ahora, por lo menos, sí pudo terminar con la idea de que la vivienda es un derecho, claro, para convertirla en un negocio exclusivo. La vivienda se ha constituido como una forma de extracción de salarios de la clase trabajadora. O sea, un sector muy chiquito de la sociedad que es dueña de las viviendas en alquiler y que entonces, a través del precio del alquiler, se queda con la mitad de los salarios de 3 millones de familias en la Argentina, que son las que alquilamos vivienda. ¿Cómo ven ustedes la ley de 2020? ¿Cuáles han sido las falencias o por qué hay que debatir una nueva ley? ¿Y qué es lo que se está planteando en este nuevo debate? Desde el 2016 empezamos a pelear por esa ley, por la ley actual. Sabíamos que la pelea empezaba una vez que se votara, porque iba a ser la primera vez después de la dictadura que el Estado iba a decidir cuánto podían aumentar los precios de los alquileres y obviamente que eso no le iba a gustar a casi nadie. Eso también explica por qué está en debate permanente la ley. Creer que el problema es cuánto dura un contrato de alquiler, si 2 o 3 años, y la verdad que es subestimarnos un poco. O si se tiene que actualizar de forma anual o semestral. Es un tema más de fondo o más de base, decís. Si vos entras a una inmobiliaria, sabés que la ley dice que 3 años, que no te pueden prohibir con hijos, y la inmobiliaria te dice, mira, acá es así. Y entonces hablas con nosotros. Che, ¿dónde puedo denunciar que esta inmobiliaria me hizo firmar un contrato de 6 meses y que me aumenta 220%? Che, no hay lugar donde denunciar. Es muy difícil entonces después explicarles por qué tenemos que defender el Estado, cosa que por supuesto yo estoy
obviamente muy convencido de que tenemos que hacer, pero es muy difícil explicarle por qué hay que defender el Estado. En ese sentido, hablando de el continuo debate de la ley de alquileres, ¿cuál sería un marco legal ideal o benigno para con los y las inquilinas? Yo creo que la ley actual es lo mejor que se podría tener hoy. Creo que ahora las organizaciones tenemos una urgencia, un objetivo coyuntural, que es que se vote el dictamen de mayoría del Frente de Todos y del Bloque Federal, que plantea 3 años y aumento semestral, y la prohibición de publicar en dólares, y etcétera. Tenemos esa urgencia porque necesitamos que haya una ley legitimada. Lo que necesitamos es que haya una ley que no esté en permanente discusión, porque la permanente discusión es lo que hace que ahora estén firmando contratos por 6 meses porque parece que la ley se va a modificar. Y la ley parece que se va a modificar desde que se votó. Y eso no es que falla la ley, eso es que el poder real, el mercado inmobiliario, los medios de comunicación, los grupos económicos decidieron que sea así, que la ley del alquiler esté en permanente discusión para que no se cumpla. Hoy ¿cuánto representa aproximadamente? Y hoy yo creo que debe estar en un salario de verdad de la mayoría de los argentinos, se debe llevar un 60%. Cuando termina el gobierno de Perón por el golpe de Estado, era el 4% de un salario en alquiler. Nadie quería poner su vivienda en alquiler, las querían vender. Y como las querían vender y estaban en pesos, lo que se hacía era dar un crédito a los trabajadores que lo podían pagar porque iban a tener 30 años el mismo laburo, por el 100% del valor de la vivienda. Lo que sucedió fue que tener una vivienda no era un negocio y por lo tanto te la tiraban por la cabeza. Hasta que eso no suceda, primero se especifique, yo eso lo veo difícil, y después no sea rentable tener una vivienda en alquiler, difícilmente sea un derecho para todos los trabajadores. Por eso la ley de alquileres, que actualiza el precio desde el Estado, por un índice que ya no decide el mercado, sino que lo decide el Estado, en donde no solo está enganchada la inflación, sino también el salario, es imperdonable para el mercado inmobiliario. Completamente imperdonable. No solo eso, sino que aumente una sola vez por año. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre la huelga inquilina? Era el año 1907. Hacinados con salarios bajos y afrontando subas de los alquileres, los y las inquilinas de Buenos Aires, Rosario, La Plata y Bahía Blanca decidieron iniciar una huelga. Frente a las malas condiciones en los conventillos y el aumento desmedido del costo de vida, acordaron dejar de pagar sus alquileres para reclamar una mejor calidad de vida. Más de 110 años después, el tema de la vivienda sigue estando en el centro de la problemática urbana, social, política y parlamentaria. En Argentina, más de 8 millones de personas alquilan, casi el 20% de la población. Son millones de personas que están a merced del mercado respecto de un derecho humano, el derecho a la vivienda. Una vivienda que es más que un techo, es el soporte que debe permitir una proyección razonable de la vida. Ser propietario o propietaria, alquilar, tener o no una hipoteca, ocupar un lugar de forma irregular o no tener hogar alguno, condiciona el goce de todos los otros derechos. Porque si quienes pueden alquilar destinan más de la mitad de su salario a pagar el alquiler, si no saben si van a seguir viviendo en la misma casa, el mismo barrio o si se van a quedar en la calle, todo el resto de la estructura de derechos comienza a temblar. En la Argentina, la casa propia es un anhelo muy arraigado en la cultura colectiva, pero lograr ese denominado sueño atraviesa cada vez más obstáculos. El verdadero dilema reside entonces en este punto. Si para muchas personas el alquiler es la única posibilidad, alquilar debe ser una forma estable y digna de acceso a un hogar. Porque antes de pensar en un mercado atado a la ley de la oferta y la demanda, es necesario hablar del derecho a la vivienda, que debe ser intermediado y regulado por el Estado. Esa vivienda que es mucho más que un espacio físico. Es la llave que abre las puertas a un futuro que no se venza cada 2 o 3 años. ¿Alquilás o sos propietario? Alquilo.
¿Hace cuánto tiempo que alquilás? 5 años, sí, más o menos 5 años. ¿Alquilás o sos propietaria? No, alquilé un tiempo, ahora volví a vivir con mi familia, porque la verdad que están imposibles los alquileres. ¿Vivís sola o vivís con más personas? Y actualmente estoy viviendo en la de mis suegros. Vivo en la parte de lo que se dice portería. Entonces hago un trabajo de portería así, un departamento viejo y está destruido prácticamente. Tiene goteras, tiene todo, pero bueno, me voy arreglando con eso. ¿Y tiene o ha tenido el sueño de la casa propia? Sí, por supuesto, lo he tenido. Pero bueno, siempre por una cosa u otra no se puede alcanzar. En tu caso, ¿hace cuánto tiempo que sos propietaria? Y yo vivo hace 6 años. Igual no es mi propiedad, o sea, no es a nombre, es un terreno que se lo dieron al papá de mi hija y edificamos ahí, pero no tengo, o sea, la escritura como a mi nombre. ¿Pensás que te vas a poder quedar ahí, que en algún momento te vas a tener que mudar? Mirá, me quedo ahí porque es mi casa, pero sería la idea que en algún momento sí irme, no estoy conforme tampoco en el lugar donde estoy, pero si en algún momento me puedo ir, me voy, sí. ¿Por qué no estás conforme? ¿Qué es lo que no te termina de cerrar? Por el barrio más que nada, porque es como más villas. Si el día de mañana me puedo ir con mis hijos, me voy. ¿Cuánto aproximadamente del salario destinan al alquiler? ¿Será la mitad, menos de la mitad, más o menos? ¿Cuánto? Será aproximadamente de nuestros ingresos 1/3. ¿Y pensás que está bien esa cantidad, que podría ser menos? La realidad es que me gustaría que sea menos porque nos obligó a tener que buscar otros trabajos adicionales a los que nosotros tenemos de lunes a viernes, incluyendo los sábados y domingos. Entonces el hecho de alquilar nos lleva a tener que estar de lunes a lunes trabajando y se disfruta muy poco la casa, la verdad. En tu caso, que vos alquilás, ¿hace cuánto tiempo que alquilás? Mirá, el mes que viene, en octubre, terminó el año, así que ahí me va a venir el aumento, que no sé de cuánto, porque no hablé todavía, pero es que obviamente que mínimo es 100%, lo mínimo. ¿Y qué te hace sentir eso? ¿Te genera incertidumbre, miedo? ¿Qué sentís con esa situación? Es que justamente ya al contártelo te das cuenta que hay una incertidumbre, porque no es que, como te decía, si hay algo que regularice, y vos decís, bueno, me va a aumentar tanto, ya sé, pero si me dice 100%, bárbaro, y si me dice 130 tampoco le puedo reclamar, porque entonces nada, esa incertidumbre hace de que realmente sienta de que tiene que haber algo que regularice. Y me parece que estamos siendo desprotegidos. ¿De dónde son y qué hacen acá en Buenos Aires? Somos de Ushuaia, el Ushuaia Rugby Club. Vinimos a jugar con los chicos. Estamos ahora pensando en el tema de los alquileres y la vivienda. ¿Vos alquilás o sos propietaria? Yo soy propietaria. ¿Y qué problemática hay en la vivienda, en particular en Ushuaia? Que es demasiado cara. Los alquileres no están regularizados, más del 80% no lo está. Se paga muchísimo de alquiler. A los turistas directamente en dólares por día, y si vas a alquilar algo de 2 o 3 dormitorios son 2 sueldos, y poder ingresar es muchísima plata. ¿Aproximadamente qué porcentaje del salario promedio se destinará a alquilar? Y como el 80% del sueldo. Si estamos hablando de un departamento, ponele de 2 dormitorios, cocina, comedor y living, arriba de los 300.000 pesos. Sí, una locura. 300.000 por mes. Sí, por mes. ¿Y qué problemas trae aparejado esa situación de los alquileres tan altos? Y que la gente intrusa se están metiendo en todo lo que es el bosque fueguino, lo están talando mal y lamentablemente se arman casillas que encima donde están no llegan los bomberos, no hay agua, no hay luz, no hay gas, y la mayoría de la gente tiene muchos chicos y viven en la casa con el piso de tierra, y allá no se puede vivir así. El estrés cotidiano, ¿en qué otras cosas lo ves? No sé si diría permanente, pero es algo que está aquí y que cada rato vuelve, y es preocupante porque uno no sabe, porque mudarse también es plata, no sabes dónde vas a quedarte, o sea, no tener la vivencia asegurada es un estrés básico, o sea, es difícil pensar en otra cosa si la casa no está asegurada. No, bueno, también la problemática del sueldo, que obviamente destinas más de la mitad del sueldo al alquiler y eso no te incluye todo lo que es la comida, los gastos diarios, o sea, se hace bastante insostenible cuando destinas la mayor parte de alquileres. Yo hoy por hoy estoy viendo la posibilidad de volver a alquilar sola y la verdad es que necesitas un sueldo de arriba de 300.000 pesos como para alquilar bien y poder vivir bien después.
porque están entre 100 y 150. Y estamos hablando de monoambiente, o sea, no pidas más que un ambiente. ¿Vos sabías que se está tratando ahora en el Congreso una nueva ley de alquileres? No sabía. Y respecto de esta problemática de los alquileres, ¿usted sabía que está en tratamiento ahora en el Congreso de la Nación una nueva ley de alquileres? No, no sabía, no sabía para nada. Sí, no, vi algo, pero no sé bien de qué se trata. No, había escuchado algo como que era peor, puede ser, para los inquilinos. El contrato a 2 años me parece muy injusto, muy injusto. Porque yo tengo una hija y es como, no quiero tener que mudarme cada 2 años porque al dueño le pinto doblar el alquiler de repente. Está bárbaro, lo quieren actualizar cada 4 meses, no me parece incluso hasta tan mal, porque la inflación, la verdad que es galopante por momentos. Pero sí que tiene que haber algo que diga cuánto es lo que se va a aumentar o cuánto es lo que se tendría que aumentar para que sea equitativo para todo el mundo, me parece. ¿Y qué crees que se podría hacer para resolver este problema, en donde los alquileres son altos, los salarios son bajos, acceder a una propiedad es difícil? ¿Cómo pensás que se puede resolver? Y yo creería que el problema es el salario, porque el alquiler, o sea, la persona que lo alquila lo tiene que subir porque tampoco le alcanza. O sea, es un problema de salario más que nada, o sea, de que tengan que subir el salario. Yo creo que tienen que empezar por ahí. El departamento más caro para nosotros sería, no sé, por ejemplo, Palermo, unos 800, 900 dólares, cuando en Estados Unidos el más barato está en 1500. Entonces, para el mundo Argentina es barato, pero para los argentinos no es barato Argentina. ¿Y vos cuál pensás que podría ser una solución o por dónde se puede arrancar a resolver el tema de la vivienda? Y yo creo que deberían primero que se haga un poco más fácil el acceso a poder comprar una vivienda propia. Hoy por hoy todo lo que es mi generación no vas a escuchar a nadie decir me voy a comprar un terreno porque es imposible. O sea, nosotros pensamos en un alquiler y destinamos un montón de plata en un alquiler. Entonces, bueno, decir qué podemos hacer para que bajen los precios de los terrenos y cómo podemos ayudarlos para que podamos comprar uno, porque no tenemos apoyo de nada. No es que haya un plan o lo que sea que nos ayude. ¿Vos como inquilino tenés el sueño de la casa propia? ¿Pensás que alguna vez lo vas a poder conseguir? Ahora te hago una pregunta yo a vos. ¿Alguien te respondió que no? Que no tiene el sueño de la casa propia nadie, todos lo tienen. Todos, por eso digo, obvio que tenemos el sueño de la casa propia. Lamentablemente en la Argentina amo mi país, soy de contra compatriota. No es que quiero hablar mal, al contrario, pero digo, hay una realidad. La realidad es que hoy está prácticamente imposible. Imposible comprar un departamento, una casa. Estaba hablando de la capital federal o tal vez a los alrededores. Obviamente te alejás 70, 80, 100 kilómetros, se te hace un poco más fácil. Pero nada, uno trabaja acá, tiene sus cosas acá, entonces uno quiere estar acá, pretende estar acá. Y para mí es prácticamente imposible. Y yo, como les decía antes, tengo un trabajo que medianamente estoy bien a comparación de otros. Y si yo, que estoy medianamente bien, al resto de otros se me hace difícil, ni siquiera le quiero preguntar al resto, porque es realmente complicadísimo, es realmente complicado. ¿Qué pensás si fueses a alquilar en un futuro? ¿Cómo pensás que se resuelve, digamos, el tema de la vivienda para que vos, por ejemplo, puedas acceder a un alquiler en un futuro? Y la verdad no sé, yo pienso que como está el país, queda en cada uno, o sea, en lo bien que le vaya a cada uno individualmente lo que haga, porque no creo que haya una solución, por lo menos a corto plazo en el país, una solución mágica para que todos tengan una casa. O sea, por cómo están las cosas ahora. ¿Pensás que va más según la capacidad económica de cada persona individualmente y no tal vez una cosa más colectiva? Y por cómo está todo, sí. O sea, quizás se podría hacer algo a largo plazo para que sí sea una realidad lo que me planteas vos, pero por ahora lo veo como que cada uno es como un sálvese quien pueda, ¿viste? O sea. Primera pregunta es si vos considerás que hay una crisis habitacional en la Argentina y si es así, ¿cuáles serían las características particulares que tienen en nuestro país? Bueno, es evidente que sí, estamos en una crisis habitacional muy importante. Creo que nunca vimos una tan grave, ¿no?, como en este momento. ¿Se puede solucionar? Sí, sin duda que sí. Con los cambios que se sugirieron en la ley de alquileres, yo pienso que sí. Y fundamentalmente creo que habría que incentivar a la parte privada
o sea, a las desarrolladoras, a las empresas constructoras, porque ahora no tenemos oferta, tenemos mucha demanda. Como esta ley no termina de salir, de decir, bueno, estas van a ser las pautas, entonces están tanto inquilinos como propietarios esperando, más que nada el inquilino, porque tiene una necesidad de mudarse. Hoy por hoy hay muchas familias que han vuelto a la familia anterior, de origen, a los padres o a los tíos, o se están, digamos, volviendo hacia atrás cuando podrían ir hacia adelante. No hay crédito hipotecario. ¿Eso también pensás que es parte de la crisis habitacional? Totalmente. En el 2016, 17, 18, tuve el orgullo de hacer muchos inquilinos propietarios. Porque, a ver, la cuota puede ser alta, pero es tu casa. Y es diferente. Totalmente. Vos sabés que estás apostando a algo que es tuyo. Entonces, bueno, puedes decir, bueno, pero paga igual que un alquiler alto, está bien, pero es de él. Nadie lo va a sacar. Mientras pague su cuota, tiene X tiempo. Y realmente es la idea, ¿no? Que todos los inquilinos lleguen a ser propietarios. ¿Cómo ves la parte pública? ¿Cuál es el papel que tiene el Estado o debería tener el Estado o la legislación? A mí no me gusta mucho la intervención del Estado. Me parece que los particulares pueden, esta situación, no estaríamos pasando por esto porque antes teníamos la anterior ley y realmente funcionaba bien. En referencia a las construcciones, vos decís que podría hacer el Estado, sí, sería bueno, sería un aporte más, sin duda que sí. Pero me parece que lo ideal sería que vaya de la mano del privado, porque, bueno, lo notás en el tipo de construcciones, ¿no? El Estado puede estar presente en dar buenos créditos hipotecarios, que me parece que es lo ideal. Respecto del debate actual de la ley de alquileres, ¿vos cómo pensás que debería ser una ley ideal para la Argentina? Si bien siempre es difícil hablar de algo ideal, ¿no? ¿Cuál sería algo que resolvería la tensión entre las partes y dejaría contentos y contentas Yo diría a todos primero la inflación, ¿no? Que se detuviera. Bueno, mira, creo que el proyecto hablaba de 2 años y actualización cuatrimestral o semestral. Me parece que estaría bien. Cuando hablan de 2 años, yo digo que bajaría también los costos por el tema de los seguros de caución, que al momento de alquilar... si no hay garantía, hay seguro de caución. Hay seguro de caución y por lo general, vamos a ser sinceros, garantía propietaria... Muy pocas personas tienen en la Argentina. Sí. Yo te diría que casi nadie. En la proporción de contratos, por ejemplo, es la mayoría con seguro de caución sí. y con... Mirá. Sí, sí, con seguro de caución. Y hablando del resto del país y saliéndonos un poco de lo que es ciudad, el inquilino tiene que pagar los honorarios de la inmobiliaria también en provincia. Claro. Y después cada distrito, cada lugar del país tiene otra idiosincrasia, otros valores, otros ingresos. Y no nos olvidemos que, a ver, el índice es para todos por igual y eso no está bueno. Realmente no está bueno porque los ingresos de otras provincias tal vez son mucho más bajos en algún lugar, en algún pueblo y tenemos el mismo índice. Digamos que el ciudadano, el que trabaja acá en Capital y vive acá en Capital, vive otra historia, ¿no? Por eso creo que cada lugar puede determinar qué es lo que hacían. Vos mencionabas al comienzo esto de que hay menos oferta de habitacional, menos oferta de vivienda y una demanda que creció o sigue igual. ¿Por qué se da esa situación en donde no hay un retiro de las propiedades del mercado de alquileres? Porque están esperando justamente que se defina esta ley. ¿Es a 2 años? ¿Va a actualizar cuatrimestral, semestral? ¿Es a 3 años? ¿Cómo va a actualizar? Bueno, necesitamos esa definición para que empiece a reactivarse el mercado. Es fundamental. Todo este tema de la ley de alquileres se vio también atravesada por el derecho a la vivienda, que se mencionó mucho durante los debates en comisión. ¿Qué es lo que
es o debería ser el derecho a la vivienda? Digo, vos que tenés tanto contacto con personas que quieren alquilar, personas que quieren tener una casa. Bueno, el derecho a la vivienda para mí fundamentalmente es tener el derecho a obtener un crédito hipotecario posible de pagar. Eso es lo que todos necesitan y todos necesitamos. Escuchás y con mucho dolor decir, bueno, qué sé yo, aspiraré a alquilar una casa mejor. Mediano plazo o la visión de esperanza es más seguir alquilando, pero algo mejor. Bueno, viajaré. Entonces el sueño de la casa propia se ve un poquito más alejado. Qué triste, ¿no? Está bien, dicen que ahora la juventud es muy nómade. No, todos quieren tener el techo propio. A lo largo de este programa vimos cómo el tema de la vivienda configura una crisis habitacional en nuestro país con características muy peculiares. La distribución de la tierra, el negocio inmobiliario y los derechos sociales se entrecruzan en un punto clave: las 4 paredes en donde transcurre una gran parte de nuestra vida. Hasta acá llegamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.